Vamos a comenzar con una clase de sistema nervioso periférico. Y en esta clase de sistema nervioso periférico vamos a hablar de los pares craneales. Y vamos a decir que para cada par craneal tenemos que estudiar las siguientes características, que son el origen real, es decir, los núcleos de donde se originan las raíces de los nervios, el origen aparente, que es el lugar de donde sale o se lo ve salir al nervio, el orificio del cráneo por donde sale el nervio, la función que tiene, el recorrido, las relaciones y las ramas colaterales y terminales. Muy bien, y a través de esta imagen lo que se quiere representar es el origen aparente de todos los pares craneales, más allá de que este origen aparente va a ser estudiado con más detalle en cada uno de los pares craneales. A su vez, es para recordar el número de cada par craneal, aparte del par craneal cero o nervio terminal. Y teníamos, el primer par craneal es el olfatorio, el segundo es el óptico, el tercero, cuarto y sexto son el oculomotor, troclear y abducen, el quinto par craneal es el trigémino, el séptimo par craneal es el facial, el octavo par craneal es el vestíbulo coclear o acústico, el noveno el glosofaringio, el décimo el vago neumogástrico, el 11 par craneal es accesorio y el 12 el hipogloso mayor. En esta clase vamos a estudiar al nervio facial. Y como dijimos anteriormente, comencemos a describir todas las características del nervio facial o séptimo par craneal. Este nervio tiene función motora, sensitiva, sensorial y vegetativa, formado por una raíz motora que es el facial propiamente dicho y otra sensitiva que es el intermediario de Wisberg o 7 bis. La raíz medial motora está destinada a la inervación de los músculos de la mímica, al platisma o cutáneo del cuello, al occipital, vientre posterior del digástrico, estiloideo y músculo del estribo, mientras que la raíz lateral sensitivo-sensorial recoge las sensaciones del conducto auditivo externo y los estímulos gustativos de los dos tercios anteriores de la lengua. Por último, las raíces vegetativas parasimpáticas regulan la secreción de las glándulas submaxilar, sublingual, lagrimal, sudoríparas de la cara y la mucosa nasal. Y comencemos estudiando el origen real de este séptimo paro facial, a través del núcleo motor del facial, que está situado en la parte dorsal de la protuberancia, el núcleo sensitivo sensorial, que proviene del tercio superior del núcleo solitario ubicado en el bulbo, y este recibe las fibras provenientes de los ganglios geniculado, y el núcleo parasimpático, que son el salival superior y lácrimo muconasal o lagrimal, ubicado en la protuberancia, y las fibras de todos estos núcleos son las que van a formar al séptimo par craneal o facial. Estudiemos ahora el origen aparente de este séptimo par, y es en el surco bulbo-protuberancial entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior, en la fosita supraolivar del bulbo, a través de dos raíces, una gruesa sensitiva y otra fina motora. Veamos ahora el recorrido y relaciones de este nervio facial. Y hay que distinguir un recorrido interno o intravulvo protuberancial y otro externo desde el origen aparente. El recorrido interno, vamos a ver que de la raíz motora del facial desde el núcleo somatomotor se dirige hacia atrás y rodea el núcleo del abducen o motor ocular externo, describiendo cuatro ángulos en donde el tercero se denomina rodilla del facial y luego esa raíz motora se dirige hacia adelante para salir por el surco bulbo protuberancial entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior o fosita supraolivar, es decir, el origen aparente. Estudiemos ahora el recorrido extravulvar, que es desde el origen aparente, en donde los nervios 7 y 7 bis
recorren la fosa posterior del cráneo y penetran en el conducto auditivo interno ubicada en la cara superior del peñasco y allí, dentro del acueducto de Falopio, van a recorrer el cuadrante antero superior del mismo. Recordemos que este acueducto de Falopio tiene 4 cuadrantes. El antero superior es recorrido por el facial propiamente dicho y el intermediario de Weisberg o 7 bis, mientras que el cuadrante antero inferior va a ser recorrido por el nervio coclear y los cuadrantes posteriores van a ser recorridos por los nervios vestibulares. El cuadrante póstero superior va a estar recorrido por el nervio vestibular superior y el cuadrante póstero inferior va a estar recorrido por el nervio vestibular inferior, que son las ramas vestibulares y el nervio coclear, la rama coclear del nervio vestíbulo coclear o acústico. El nervio facial y el 7 bis recorren el acueducto de Falopio sus 3 segmentos, que son un primer segmento o laberíntico, que está situado entre la cóclea y el vestíbulo, un segundo segmento o timpánico que se dirige hacia atrás y lateralmente, y un tercer segmento mastoideo que es vertical. Entre el primer y segundo segmento se encuentra el ganglio geniculado en la rodilla del conducto facial frente al hiato del conducto para el nervio petroso mayor. El ganglio geniculado es atravesado por el facial propiamente dicho, es decir, la rama motora, mientras que el 7 bis o intermediario de Weisberg o rama sensitiva termina en dicho ganglio. El nervio facial sale del cráneo por el agujero estilomastoideo, penetrando en la celda parotidia para terminar dando sus ramas terminales que son el nervio temporofacial y cérvico-facial. A su vez, la rama temporofacial va a dar ramas temporales, frontales, palpebrales, cigomáticas y bucales superiores, mientras que la rama cérvico-facial va a dar ramos bucales inferiores, ramo marginal mandibular y ramo cervical. Muy bien, y aquí tenemos en esta imagen dentro de la parótida donde da las ramas terminales el nervio facial, que eran el temporofacial y cérvico-facial, y que a su vez estos nervios iban a dar los ramos temporales, frontales y palpebrales, cigomáticos, bucales superiores e inferiores, el ramo marginal de la mandíbula y el ramo cervical. Y así tenemos que el nervio temporofacial inerva los músculos de la mímica situados por encima de la comisura labial, como el auricular anterior, frontal, orbicular de los párpados, cigomáticos, elevador propio del labio superior, mitad superior del orbicular de la boca o de los labios, el músculo elevador del ángulo de la boca o canino, el buccinador y la porción transversa del músculo nasal o el transverso de la nariz, mientras que el nervio cérvico-facial inerva a los músculos por debajo de la comisura labial, como rizorio de Santorini, buccinador, mitad inferior del orbicular de la boca o de los labios, el depresor del ángulo de la boca o triangular de los labios, el depresor del labio inferior o cuadrado del mentón, el mentoniano o borla del mentón, el platisma o cutáneo del cuello. Veamos ahora las ramas colaterales del nervio facial y que se dividen en ramas intrapetrosas e intraparotidias. Las intrapetrosas son el nervio petroso mayor, que va al ganglio pterigopalatino del nervio maxilar, ramo comunicante con el plexo timpánico, el nervio cuerda del tímpano, que se anastomosa con el nervio lingual, rama del trigémino, el nervio estapedio para el músculo del estribo, anastomosis con el vago neumogástrico y ramo sensitivo del conducto auditivo externo. Las intraparotidias son el nervio auricular posterior para la piel de la oreja, anastomosis con el noveno par craneal o glosofaringio, un ramo lingual para el músculo estilogloso y periestafilino, el nervio digástrico y el nervio estiloioideo. Estudiemos ahora el nervio petroso mayor, que era una de las colaterales de las ramas intrapetrosas del facial. Este tiene función parasimpática, se desprende del vértice del ganglio geniculado,
se dirige hacia adelante y medial y sale de la porción petrosa por el hiato del conducto del nervio petroso mayor. Este se une con el nervio petroso profundo proveniente del plexo carotidio interno y ambos, el petroso mayor y el petroso profundo, van a formar al nervio del conducto pterigoideo o nervio vidiano que va a terminar en el ganglio pterigopalatino que se encontraba en el recorrido del nervio maxilar. Veamos entonces la aplicación clínica de este par craneal, en donde la lesión del nervio facial va a producir una parálisis facial que puede ser central o periférica. Y las diferencias entre ambas es que la parálisis facial central respeta el músculo occipito frontal, mientras que la periférica no. Es decir, que este músculo va a estar afectado, por lo tanto el paciente no va a poder producir arrugas a nivel de la frente. La causa más común de la parálisis facial central es una enfermedad cerebrovascular, mientras que en la periférica es la parálisis de Bell. En la parálisis facial central no hay hiperacusia ni hipogeusia, mientras que sí existen en la parálisis facial periférica. Otras causas de lesión facial son la fractura de la base del cráneo, otitis media, colesteatoma, enfermedad de Lyme, herpes zoster, cirugía parotidia, lepra y trauma facial. Veamos ahora algunas características de la parálisis de Bell, que es la forma más frecuente de la parálisis facial periférica sin causa detectable, que es aguda, unilateral y se caracteriza por, aquí vemos, el lado afectado y el lado normal va a presentar ausencia de arrugas frontales, pérdida de la sensibilidad de la cara, incapacidad para cerrar el ojo afectado, lagrimación y salivación excesiva, borramiento del surco nasogeniano, desviación comisural, pérdida del sentido del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua, es decir, hipogeusia, e hipersensibilidad en el oído afectado, es decir, hiperacusia. Muy bien, y de esta manera hemos llegado al final de la descripción del séptimo par cranealofacial. Muchas gracias por su atención.